Usted bien informado en cuanto a las condiciones climáticas para, si es que va a salir este fin de semana, pues lo tome en cuenta. A esta hora de la mañana, 7:30, recibo con gusto aquí en el estudio al periodista de investigación Jesús Lemus Barajas. Muy buenos días, tocayo. Tocayo, buenos días, gracias por la invitación. Bien, pues estás aquí en la ciudad, presentas tu libro El cártel judicial, radiografía de un poder fallido. Creo que es el tema ahorita de moda, ¿no? Que sí, está en boca de todos. Sí, ahorita todos los mexicanos traemos estos sentimientos de que necesitamos una reforma al Poder Judicial. ¿Cómo nace este libro? Fíjate que ese libro nace porque yo estuve preso, yo estuve encarcelado 3 años en el gobierno de Felipe Calderón, acusando al gobierno de Felipe Calderón de lo que era un grupo de narcotraficantes. Pues terminé siendo acusado yo por la propia Secretaría de Seguridad Pública, por Genaro García Luna. García Luna me metió a la cárcel. Y estando yo en la cárcel, pues las peores bajezas que recibí fueron por parte del sistema judicial. Un juez sin ninguna orden de aprehensión me detiene. Bueno, fui secuestrado. Me otorga un auto de formal prisión ilegal. Me otorga todo un proceso penal inconsistente. Sin tener ninguna responsabilidad, me sentenciaron inicialmente a una sentencia de 20 años de cárcel. Tuve que revertirla y salí absuelto, por supuesto. Entonces, todo eso es lo que ahí nace. Yo fui preso en el 2008 y salí en el 2011 de la cárcel. Y cuando salgo de la cárcel, comienzo a investigar la corrupción dentro del Poder Judicial. Todavía no se hablaba de reformas, pues ya sabíamos que había mucha corrupción. Y comencé a investigar. Investigar es un libro que me llevó más de 10 años investigarlo. Llega el gobierno del presidente López Obrador, comienzan a hablar de la reforma al Poder Judicial y es cuando yo digo, bueno, es el momento de terminarlo y de publicar. Y así es como nace este texto. Hablas de 600 casos documentados para hacer este libro, sí, de jueces que estaban coludidos. Claro. Mira, tenemos una población de jueces, magistrados y ministros en el Poder Judicial de 1,752. Y de esos tomo una muestra y encuentro que por lo menos hay 600 jueces que están de alguna forma cometiendo algún tipo de delitos. Y encuentro delitos que van desde lavado de dinero, relación con el narcotráfico, relación con el crimen organizado, usura, nepotismo, violencia sexual. O sea, hay una serie de delitos que los cometen los propios servidores, los propios juzgadores, y de eso trata este libro, de exponer justamente cómo no nada más es la comisión del delito, sino también la impunidad con la que siguen, porque no hay ningún juez encarcelado por todos esos delitos, y eso es lo que expongo en este tema, de que aparte de que no aplican justicia, aparte de que se benefician económicamente de estar en su cargo, pues aparte de todo eso, son violentadores ellos mismos de los propios delitos que ellos deberían de estar sancionando. Entonces, es lo que le expongo a la gente, que este cártel, que esta organización de Poder Judicial es como un cártel, que es tan peligroso como un cártel, es lo que expongo. ¿Igual de organizados? Igual organizados, tienen sus células, sus operaciones, ¿sí? Y hay operaciones conjuntas para desarticular una ley, para desarticular o a favorecer a alguien, o para sacar a alguien de la prisión, o para dar un amparo. Todo está articulado, te digo, es un cártel realmente, es un cáncer el que tenemos en el Poder Judicial, pero ojo, y es lo que a veces no quiero que se confunda en esta exposición. Hablo de un 80% de los jueces que están corrompidos, pero también hay un 20% de jueces que tenemos que rescatar, que han hecho un buen trabajo. Y eso es lo que voy exponiendo a lo largo de este texto. ¿Tanto así, el 80%? El 80% de los jueces está corrompido, tiene algún grado de participación con otros jueces que están conectados con miembros del crimen organizado. Mira, yo te pongo una cosa bien simple. En México hay 75 cárteles de las drogas. Bueno, pues no hay un solo cártel de las drogas que no tenga un juez preferido o un juez o un magistrado de cabecera. Todos tienen, los 75 cárteles de las drogas, un juez de cabecera, al que buscan que sus abogados o los abogados de los cárteles les lleven los casos de sus gentes o de sus agrupados, sicarios, etcétera, para que salgan inmediatamente. Todos los 75 cárteles de las drogas tienen sus jueces. Es decir, por lo menos hay 75 jueces y magistrados que están coludidos con el narcotráfico. El tema de aquí en Tamaulipas, el exgobernador Cabeza de Vaca, bueno, lo debes de conocer. Cabeza de Vaca. ¿Cómo se ve este tema desde la política también? Sí, o sea, Cabeza de Vaca, Yarrington, tienen una larga lista de exgobernadores de Tamaulipas que estaban coludidos con el Poder Judicial y que hacían que el Poder Judicial de la Federación
les rindiera pleitesía aquí y los casos de ellos se resolvían como querían. O sea, si hay una grave relación, aquí en este texto expongo los nombres de algunos magistrados del Poder Judicial aquí en Tamaulipas. Los nombres se me van, son 600 nombres para guardarlos. No, aparte para que lo lean, ¿no? Sí, no sé, los nombres se van, pero hay un magistrado que por sobreseír el caso de un narcotraficante, le regalan un rancho de 1,200 hectáreas. Y así encuentras esos detallitos de que van conectándose los jueces con los poderes políticos y criminales del país. Y así como es Tamaulipas, es Michoacán, es Jalisco, es Guerrero, en todas partes está extendido todo este cártel. Este es el cártel más grande que existe en el país, el Poder Judicial. ¿Cómo hacerle para, hablas tú también dentro de esta publicación, en tus entrevistas que has dado, de defender a este 20% que mencionas de jueces que pues hacen un trabajo digno? ¿Cómo hacerle para su defensa? Como ciudadanos tenemos que cuidar a esos jueces, que es un 20%, y te digo, yo conozco muchísimos jueces, bueno, realmente no son muchísimos, son pocos jueces los que conozco que son derechos, juezas honestas completamente, que hay que salvarlos, y la única forma de salvarlos es evitar que esta reforma del Poder Judicial sea una barredora, sea una demoledora, que se haga una investigación a fondo dentro del Poder Judicial. Por eso la reforma judicial no debe ser tan en vía rápida como se está haciendo, tan a la carrera. No llevamos prisa los mexicanos. Sí hay que resolver eso, pero no llevamos prisa. Después del 1 de octubre, tú y yo vamos a seguir donde estamos. Vamos a seguir trabajando. No nos vamos a jubilar. El presidente es el que se va a jubilar. Bueno, pues que le vaya bien y que Dios lo bendiga y que le dé muchos años de gloria a su existencia. Pero nosotros tenemos que seguir. Y no podemos hacer una reforma tan a la carrera en la que digamos, ya. No, hay que ver unas reglas de cómo salvamos a ese 20%, y la única forma de salvarlos es mediante una evaluación, una revisión profunda al Poder Judicial. Pero también que esto vaya de la mano para que no nada más dejemos ir a los que cometieron delitos. Oye, qué fácil, eso es impunidad. Sí. Si se van los que ya cometieron delitos y los estamos premiando al mandarlos a su casa, no, hay que mandarlos a la cárcel. La Fiscalía General de la República, si tuviéramos Fiscalía General de la República, debería de abrir una ventanilla en la que todo aquel que se haya sentido agraviado por un juez vaya y presente una querella, y que el Ministerio Público investigue y que lleven a juicio, a proceso penal, a aquellos jueces violentadores, ¿sí? Aquellos que cometieron delitos, porque uno de los delitos más callados, tocayo, es la prevaricación. La prevaricación es cuando un juez, sabiendo que va a cometer daño con una sentencia infundada, se atreve a darla. Eso nadie lo sanciona y tenemos que comenzar a sancionarlo, ¿sí? Porque no saben el daño, y te lo digo por experiencia propia. Yo estuve por culpa de un juez 3 años de mi vida en la cárcel, 3 años y 5 días, perdí 2. ¿Quién me los va a recuperar? El juez ya, tan contento así como que, pues ya. No, espérame, pues no era un animal el que tenías encerrado, era una persona. Sí, nada más el usted disculpe, ¿no? Ni siquiera me dijeron el usted disculpe, y justamente eso es lo que estoy buscando ahora a través de un proceso judicial contra el gobierno federal, para que me digan siquiera, oye, discúlpame por el encarcelamiento. Dentro de esta reforma, ¿sí ves este deseo porque haya castigo contra estos jueces? Porque como bien lo señalas, no solo en el caso de los jueces, también en las administraciones estatales, la gente cuando llega a una nueva administración es lo que busca, que se meta a la cárcel a quien hizo mal, y además pues que regrese lo que se lleva, ¿no? Exactamente, porque te digo, a mí se me hace muy bondadoso el sistema de cuando dicen, pues te voy a destituir porque cometiste un delito y te vas. Bueno, está demasiado bondadoso. Lo hacen a veces hasta con el costo-beneficio, sales ganando en esa situación. Entonces creo que sí debe haber una sanción, pero no le veo intención a esta reforma del Poder Judicial de sancionar a aquellos que cometieron el delito. Nomás quieren borrón y cuenta nueva. Eso no es. No, vámonos. O sea, ¿vamos por la transformación? Sí, yo estoy a favor de la transformación. Yo no quiero volver ni por engaño ni por descuido en cosas del pasado. Yo no quiero regresar a los sexenios anteriores. Entonces, pues sí, vamos para adelante, pero vamos haciendo las cosas bien, que no se vean nomás como de privilegios también, porque es un privilegio cometer un delito y que nada más te corran del trabajo. Así es. No, pues ¿cómo? No, paga.
paga lo que debas. ¿Cómo ves los principales requisitos, lineamientos que se ponen en esta nueva reforma? Híjole, yo siento que debe ser más estricto. Mira, estamos hablando de una situación en la que un juez, de él dependen vidas. O sea, no es una cosa simple, o sea, no es como que tú vayas y que te atiendo o no te atiendo, no, hay vidas de por medio con las sentencias. Entonces, debe ser lo más capacitado posible la persona. Yo pienso que deben ser más estrictos los requisitos para ser juzgador. No puedes elegir, y menos esa vacilada que alguien sacó de que quitarles hasta que no llevaran título de derecho. Sí. Oye, pues tú y yo somos comunicadores, ¿qué tal que si nos vemos mañana en un juzgado? ¿Cómo nos veríamos haciendo ese? Sí. Pero fíjate que qué inmoral sería aquel que sin ser o sin tener la capacidad para ser juzgador, se fuera y se formara para ser juzgador. Tuviera la vergüenza, ¿no? Imagínate. Te voy a invitar, Tocayo, que nos acompañes a una pausa comercial. Claro que sí. No tardamos y volvemos para seguir platicando. Claro que sí. Acompáñanos. Hoy y mañana seguimos mejorando tu vida. Con cada crédito otorgado, cada producto entregado, cada kilómetro recorrido y cada servicio que te ofrecemos. Porque cuando abrimos las puertas en Coppel, lo hacemos por ti. Coppel. El camino de la prosperidad es la educación. Por eso en Tamaulipas, los sueños de la niñez impulsan la transformación. Cada paso que dan, cada día de estudio, cada ciclo escolar que cursan, engrandece a nuestra sociedad. Tamaulipas está con ustedes para ayudarlos en su camino al éxito. Ustedes son el máximo valor de nuestra tierra. Feliz regreso a clases a todos los niños, niñas y estudiantes tamaulipecos. El gobierno de la transformación en Tamaulipas sí cumple. En la Constitución de 1857, las funciones legislativas de la Cámara de Senadores fueron suprimidas. El presidente Benito Juárez impulsó su restauración, propuesta que consolidó Sebastián Lerdo de Tejada en 1874. México es una república federal de estados libres y soberanos representados en esta Cámara, símbolo del Pacto Federal y considerada la Casa del Pueblo. Celebremos juntos 150 años de la restauración del Senado. Senado de la República. ¿Y si con la edad solo perdieras el miedo? Nuevo Natura Cronos Derma. Tecnología exclusiva con bioactivos y dermoactivos para una piel del rostro con máxima vitalidad. Descubre la innovación dermocosmética para tu mejor piel en cada etapa de la vida en natura.com.mx. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con el periodista de investigación Jesús Lemus Barajas sobre este libro que anda presentando El Cártel Judicial. Tocayo, estamos platicando este tema y cómo has visto las movilizaciones que se dan a nivel nacional, tanto de jóvenes como de la Suprema Corte, los trabajadores, de todo el Poder Judicial. Bueno, esas movilizaciones no evidencian más que un fracaso de los foros de diálogo que hizo la propia Cuarta Transformación a través de la pasada legislatura. Creo que aquí hay un tema bien importante. Se está haciendo una reforma al Poder Judicial, pero no se están escuchando las voces disidentes. Y eso es fundamental. O sea, no puedes hacer una reforma con una visión sesgada. Tienes que escuchar, aunque no quieras, tienes que escuchar a los que están en contra, a los que se oponen, primero para convencerlos de que sí es una reforma que se requiere en el país, y segundo, ¿qué tal que te proponen también cosas buenas? O sea, estas movilizaciones de los muchachos, los estudiantes, pues creo que están en su justo derecho, porque no fueron escuchados. Los foros, lo dijeron Noroña, lo dijo Monreal, lo dijeron muchos actores políticos, que los foros eran nada más para escuchar. No eran para modificar nada de lo que ya estaba escrito en la reforma. Entonces no hagas foros. Pero esta movilización que tú me preguntas, yo nada más la veo como una reacción al fracaso del gobierno por un diálogo nacional.
para poder llegar a esa propuesta. No, en esta presentación de tu libro nos comentas que también estás teniendo contacto, pláticas, diálogo con universidades, universitarios y otros sectores. Ahí me imagino que tienen alguna retroalimentación. Sí. ¿Qué te comentan? Fíjate ¿Cómo lo ven? Porque hay mucha gente que dice sí. que a la ciudadanía no le interesa. No, le interesa porque le interesa. Hay mucha gente que no está bien informada del tema, pero los muchachos no son las primeras universidades que visito. He estado visitando desde que comencé la promoción de este libro en enero pasado. He estado visitando diversas universidades y he encontrado un factor común. Los muchachos están muy interesados, pero también muy decepcionados de no ser escuchados. Y hay gente que tiene buenas propuestas que se hubiera enriquecido muchísimo esta reforma al Poder Judicial y no tendría ningún freno en cuanto al resto de lo que la gente llama. Ya es que la gente está dividida hoy, que si son conservadores, sí, que si no lo son. No atendieron a esos sectores, los académicos, al sector de los muchachos, los estudiantes, no los atendieron y ellos son los que van a pagar los platos. Te voy a decir por qué. Porque esta reforma la vamos a comenzar ya a palpar en sus resultados 5 o 10 años. No es inmediato, no va a pasar mañana ni pasar. 5 a 10 años lo vamos a comenzar a palpar. Y cuando realmente ya está sustentada esta reforma en aplicación, los muchachos que hoy vemos en las universidades son los del relevo generacional, los que ya van a estar supliendo unos a nosotros y son a los que les vamos a estar dejando justamente esto. Por eso siento que hay mucha necesidad de los muchachos de ser escuchados, pero no tienen a dónde ser escuchados y ese es un grave error del sistema, pero gravísimo, no tener un receptáculo de todas esas ideas que la gente está generando desde las universidades. ¿Cuál es la situación a futuro dentro pues de la sociedad, pues con esta polarización que estamos viviendo en estos momentos, con esta reforma, de no llegar a un acuerdo pues para todas las partes? Mira, yo estoy seguro que va a tener que haber en un momento determinado esa cerrazón que hoy tiene el sistema. Hay una cerrazón terrible del sistema. No sé por qué. Yo le apuesto a que en el próximo sexenio, ahora que comience el próximo sexenio, puede haber una suavización, puede haber una sensibilización sobre este tema para socializarlo un poquito más. Yo pienso que esta reforma va a pasar, sin duda alguna, va a pasar antes de que llegue la próxima presidenta, pero también siento que esa reforma todavía es modificable y creo que se va a poder ¿Crees que modificar. se hagan algunos ajustes? Yo creo que se tienen que hacer. No puedes, es que en serio, no puedes tener, simplemente desde la votación, tocayo, no puedes tener una lista de 17,000 candidatos a juez y que te pares tú en la casilla a revisar 17,000. ¿Sabes cuántos nombres son? Sí. Son 2 libros, eso es un libro de 700 páginas. ¿Para leerlo en cuánto tiempo? ¿En serio vas a votar a conciencia? Vas a terminar votando por gente que no conoces, gente que no sabes ni siquiera quién es, ni sus nombres. Es más, la gente a veces tenemos una falta de conocimiento en este tema, que partimos de un principio muy básico. La gente piensa que un juez de distrito judicial tiene una demarcación, y no es cierto. ¿Quién va a votar por el juez segundo de Tamaulipas? Yo te lo pregunto simplemente. No sabemos quién porque es un juez federal. ¿Vamos a votar todos por un juez de Tamaulipas? ¿Los de Michoacán también? ¿Y los de Tamaulipas van a votar por un juez de Campeche? O sea, tenemos un grave problema de estructuración del Poder Judicial que debemos de comenzar por reconfigurar todo ese. Si no, esto no va a avanzar. Entonces, creo yo que se tiene que hacer muchos ajustes. Mira, en esta primer pase que ya se dio en la Cámara de Diputados, va con 330 reservas. Yo pienso que con esas reservas alcanzan a modificarse muchas cosas sustanciales, pero sobre todo hay cosas muy peligrosas lo digo, con la reforma. ¿Cuáles serían? El hecho de que se haya aprobado los jueces sin rostro. Aquí va la figura del juez sin rostro. Es una figura que quiso implementar Felipe Calderón y García Luna, y no se los permitió la gente. La gente se opuso y dijo, no, un juez sin rostro no. Oye, ¿qué puede hacer un juez sin rostro? Si ahorita hacen lo que hacen, teniendo jeta y teniendo nombre, sí. Imagínate sin un rostro contradictorio. Pues totalmente contradictorio. Estamos hablando de que la reforma es para darle más transparencia, más claridad, más rendición de cuentas, pero estás creando la figura de un juez con capucha.
¿Y luego cómo lo vas a elegir si es mediante el voto? ¿Cómo lo vas a ¿Cómo lo eliges? Mediante el voto al juez secreto, al que nadie va a saber. No, y deja eso, que llegue y que se haga un juez secreto, un juez sin rostro. Sí. ¿Qué no puede hacer? Pues entonces hagamos los periodistas sin rostro. Hagamos periodismo sin rostro, a ver qué tal sale. O sea, hace un desmadre. La confianza para empezar, ¿no? Pues sí. Por último, Tocayo, rápidamente, pues si la gente vemos en las elecciones los niveles de participación que son muy bajos, ¿qué esperamos al pedírsele que salga a votar por un juez? No, pues vamos a ver cuando quisimos encarcelar a los presidentes, cuántos nos la creímos y cuántos sí fuimos a las urnas y no fuimos nada comparado con el padrón. Entonces creo que en este caso no va a haber una gran participación de la gente a votar, a irte técnicamente a leer en 4 horas un listado de jueces. No, yo me hago bolas con 5 boletas que me dan. ¿Sí? Bueno. Imagínate, yo pienso que el nivel de participación sería muy bajo y eso beneficia más a la opacidad. Muy bien. Bueno, pues agradecerte, Tocayo. Jesús Lemus Barajas, quien anda presentando su libro aquí en Ciudad Victoria, El Cártel Judicial, Radiografía de un Poder Fallido. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hombre, gracias a ti, Tocayo. Y bueno, pues ahora acompáñenos. Ya se encuentra listo Juan José Hernández con la información de los principales medios a nivel nacional. Muchas gracias. Buenos días a nuestra audiencia de ORC Noticias.